Bueno, ¿estamos todos o casi todos? Sí, Sí, Bueno, sí, sí. ahora vamos a ver, bueno, ¿quedó alguna duda con con estas reacciones de reactivos organometálicos? Vamos a ver igual muchos eh, problemas en la guía, así que, pero fíjense que tenemos eh, una evolución distinta si es un compuesto carbonílico, aldehído cetona, o si es un derivado de ácido. Nosotros siempre, no sé, las veces que me tocó dar eh, el curso de Orgánica 2, siempre hacía a título o por curiosidad le preguntaba a la gente que cursaba si había algún químico que les había llamado la atención o que hubiera tenido una influencia determinante en la química, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la reacción de Wittig, por eso me acordé y creo que eso este, no, no lo comentamos y es más difícil así, ¿no es cierto? Pero así a vuelo de pájaro, este, ¿qué les parece a ustedes en el siglo XX? ¿Qué químico tuvo una influencia decisiva en el campo de la química orgánica? Escucho opiniones y seguimos hablando de esta reacción que tiene nombre y apellido. ¿No hay? ¿Del siglo XX? Siglo XX es de entre 1900 y 1999, o No me 2000. acuerdo. Igual no, esto es inorgánica, que se me ocurre que es el del amoníaco, pero Haber y Bosch. Haber-Bosch, pero bueno. Bueno, digamos que fue muy importante ese proceso. Sí, sí, totalmente. Obtener, pero una persona que particularmente se destacó fue Robert Woodward, que fue que recibió el premio Nobel por sus aportes a la síntesis. En particular, él sintetizó estricnina, ¿no es cierto? Que es un veneno. Que obviamente, ¿qué sentido tiene sintetizar un veneno? Aparte que es un compuesto que encima es un producto natural abundante. Pero bueno, en ese momento era un veneno. Ahora es un producto que todo depende de la dosis, ¿no es cierto? Como todo. Es decir, el agua es muy importante, pero yo no me puedo tomar una pileta de natación. Eso, este, eh, fíjense que Woodward predijo cuando las reacciones podían ocurrir a través de la simetría orbital, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado lo llevó a cabo, lo llevó experimentalmente, hizo los estudios teóricos y después eso se reprodujo muy bien. Y además sintetizó no solo estricnina, hay un montón de compuestos, pero estricnina no era importante en sí misma por ser un veneno, sino porque era un producto que por el peso molecular que tenía, la complejidad estructural era muy grande, son muchos ciclos fusionados, varios centros asimétricos consecutivos y bueno, dispuestos de una manera única. Entonces, haber sintetizado eso también condujo a conocer cuál era realmente su estructura. Y llevó a cabo el desarrollo de química nueva que hizo que se aplicara para otros productos particularmente complejos que tenían interés. Y ya vamos a volver sobre Woodward cuando veamos toda la parte de filosofía de síntesis orgánica y con más herramientas, porque estamos viendo todas estas herramientas y reacciones que son nuevas, ¿no? Pero que en todos los casos está muy, muy vinculada a que siempre hay un delta más y un delta menos para que una reacción ocurra.
En particular, la reacción de Wittig es interesante porque la desarrolló alrededor de la década del 50, ¿sí? Década del 40, 50, y está involucrada química de los compuestos organofosforados, ¿no? Una unión oxígeno-fósforo, y con la particularidad que la unión oxígeno-fósforo es muy fuerte, y vamos a ver por qué eso es importante, que la unión oxígeno-fósforo sea fuerte y que no sea tan fuerte la unión fósforo-carbono, pero el hecho de poder preparar estos compuestos organofosforados y su aplicación a la síntesis orgánica es importante. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos métodos para obtener alquenos, ¿no es cierto? Y si estuviéramos en una clase presencial estaríamos discutiendo los métodos para obtener alquenos. Entonces, nosotros podemos obtener un alqueno a través de, como se indica en la figura, deshidratando este alcohol, pero el problema que vamos a tener, bueno, deshidratar este alcohol es hacer de este hidroxilo un buen grupo saliente por protonación para dar esta especie, y en principio tendríamos la formación del alqueno en esta posición como producto mayoritario, pero no podríamos evitar tener un alqueno también en esta posición como producto minoritario. Y si este alcohol fuese asimétrico, es decir, con un metilo en esta posición, sí, tendríamos que el alqueno principal sería el más sustituido, pero no se podría evitar la formación de otros alquenos, dos endocíclicos y uno exocíclico, con distinto grado de proporción. Bueno, como vamos a ver, la reacción de Wittig, así marcado en este rectangulito que les estoy marcando acá, hace que, partiendo de un compuesto carbonílico, ¿dónde está el carbonílico? ¿Dónde está el oxígeno? Carbono, oxígeno, doble enlace. Esta es una reacción que es más fuerte que la resultante, ¿no? Que el carbono, carbono, doble enlace. Pero la fortaleza de la reacción de Wittig, y esto es central, es que donde estaba el oxígeno va a estar un grupo metileno, en el caso de la reacción de Wittig más simple, un metileno o un metileno sustituido, pero en el mismo sitio, ¿no es cierto? Donde está el oxígeno va un grupo. Y eso es algo que no lo pudo lograr ninguna otra transformación química para obtener un alqueno. Es decir, la regioselectividad que tiene la reacción de Wittig no lo tiene ninguna otra. Entonces, esta reacción tiene altísima regioselectividad, y a lo largo de los años, la reacción, si bien no tiene o en general no está asociada a altísimos rendimientos, ¿sí? a que tenga una transformación cuantitativa, pero sí es muy reproducible la reacción, y de hecho que ya es una reacción que tiene nombre propio. A Wittig le otorgaron el Premio Nobel de Química precisamente por haber conseguido una reacción con mucha regioselectividad que no se puede obtener de otra forma. Entonces, es obviamente que hay variantes de la reacción de Wittig, como vamos a ver, y bueno, y que en su época fue original y que no se pudo repetir. Realmente fue un aporte muy importante para la química orgánica. Obviamente esta transformación, que es una cosa rara, esto es un iluro, ¿sí? Un iluro son dos especies cargadas, que están... en realidad el iluro es con el doble enlace en esta posición, pero bueno, dos especies cargadas en carbonos que están unidos.
nos da entonces esta reacción con altísima regioselectividad y con la formación de esta especie de fósforo, ¿sí? Acá tenemos trifenil, sin esta unión, la molécula neutra es trifenilfosfina, hay toda una variedad de fosfinas disponibles. Este en particular es muy abundante, es fácil de obtener y fácil de hacer reaccionar, ¿sí? Y bueno, la fuerza impulsora de esta reacción está dada por la capacidad del fósforo en dar esta unión, que es una unión dativa bien dibujada. Óxido de trifenilfosfina, que encima es muy polar, es difícil de eliminar, pero precipita en el medio muchas veces. Y bueno, vamos a analizar cómo es la reacción de Wittig. Sí, en general está involucrada una sal de fosfonio, ¿sí? Esta reacción, les preguntaría qué tipo de reacción es una reacción SN2. Este es el nucleófilo, se pierde el átomo de halógeno, se hace reaccionar con un halogenuro de alquilo, y tenemos una sal de fosfonio. Esta sal de fosfonio es la que va a producir estos siluros, que son los reactivos de Wittig para dar lugar a que reaccionen con compuestos carbonílicos de una manera altamente regioselectiva, ¿sí? Donde el oxígeno pasa a formar, digamos, está el alqueno en la misma posición, y eso no es para nada fácil de hacer. Entonces, básicamente, entonces, la adición de Wittig es la adición de hiluros a aldehídos y cetonas, a cualquiera de los dos, aldehídos o cetonas. Hay una extensión para los compuestos carbonílicos, pero eso está derivados de ácidos, ¿sí? Donde esté el compuesto, la parte carbonílica, que haya un grupo metileno o un metileno sustituido, pero eso está muy por encima de los límites de esta materia. Ahora vamos a ver bien cómo es el mecanismo, cuáles son los alcances de la reacción de Wittig, pero básicamente entonces, como vimos en la posición anterior, tenemos un precursor para formar el hiluro, que es una sal de fosfonio, ¿sí? Fíjense que acá tenemos hidrógenos que están unidos a un carbono, es decir, estos hidrógenos adyacentes a una carga positiva. Esto hace que estos hidrógenos sean muy ácidos, entonces uno de ellos se va a poder abstraer con una base. El tipo de base que se usa es muy variable, son desde bases relativamente fuertes a muy fuertes, o bases relativamente débiles, dependiendo de la naturaleza de la fosfina que usemos o del reactivo de Wittig a emplear o la energía. Pero el resultado es que esta especie, ¿sí?, a través de, como vamos a ver, estado de transición de 4 miembros, conducen a el producto de partida, al producto deseado, que es ni más ni menos que un alqueno. Entonces, acá hay mucha controversia en cómo es el mecanismo de la reacción de Wittig. En algún momento se había postulado, ¿sí?, el ataque nucleofílico de este carbono, que tiene adyacente esta carga positiva, que se coordina o de alguna manera interacciona con este carbono carbonílico, y a este intermediario se lo llamó betaína. Es un intermediario que, bueno, no se sabe muy bien
si existe o no, pero en su momento se postuló la formación de una betaína como un intermediario que evolucionaría a este oxafosfetano, este producto de 4 miembros, en el cual sabemos que esta unión oxígeno-fósforo es muy fuerte, que una vez formada no vuelve hacia atrás, si bien en muchos casos se postuló que esta reacción era reversible, pero la fuerza impulsora de la reacción es esta unión oxígeno-fósforo sumamente fuerte, y finalmente el reordenamiento de este intermediario, ¿sí? Esta unión sigma, que formaba parte del iluro correspondiente, formaría parte de los electrones pi del alqueno resultante, y los electrones originalmente eh, resultantes del ataque, que formaban parte de la unión sigma, se irían para formar la unión oxígeno-fósforo del óxido de trifenilfosfina. La betaína la dibujamos acá por razones históricas, pero en todos los casos lo que sí se acepta es que este intermediario sí existe y que evoluciona. Entonces, esta es una reacción realmente importante, una típica reacción de unión carbono-carbono, y que dependiendo de la naturaleza de este metileno, porque si está sustituido esto puede dar lugar a grupos más grandes, pero obviamente que nunca van a ser sumamente... es un reactivo, entonces como reactivo no lo vamos a poner en una molécula que pese 500 o más, ¿sí? Esto va a ser en general un grupo de relativamente bajo peso molecular, a menos que sea una excepción, pero siempre un reactivo de Wittig es un reactivo de bajo peso molecular. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de esta reacción? Bueno, más o menos lo vimos, después lo vamos a ver con más detalle. Dependiendo del tipo de grupo que quiera introducir, entonces vamos a tener que analizar nuestro producto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si esta es mi molécula blanco, acá puede haber dos opciones, ¿no es cierto? Que mi compuesto carbonílico sea la ciclopentanona, o que mi compuesto carbonílico sea el benzaldehído. Cualquiera de las dos opciones podrían ser válidas, pero siempre me tendría que inclinar porque el reactivo fuese algo que sea fácil de obtener. En este caso, tener bromuro de bromopentano, ¿sí? O bromuro de bencilo o cloruro de bencilo sería el equivalente, y en este caso que el compuesto carbonílico esté en esta posición. Cualquiera de esas opciones son favorables. Pero bueno, veamos cómo, si tenemos disponible entonces benzaldehído y bromopentano, cómo sería esta transformación. Entonces, trifenilfosfina, cualquier laboratorio de química tiene que tener disponible, y lo mismo benzaldehído, bromopentano también, ¿sí? No hace falta ir corriendo al proveedor para ir a comprar esto. Siempre, si uno quiere ver qué le falta en un laboratorio, entre otras cosas, pero la trifenilfosfina es algo que la tenemos que tener, que es muy importante. Bueno, entonces, esta transformación se hace aparte, a menos que nosotros tengamos el reactivo de Wittig comercialmente disponible,
pero en el caso que no sea disponible, fíjense, esto en general se hace, esta reacción se hace en benceno y tolueno y se forma la sal de fosfonio, que es un producto muy polar. Esto si se hace como solvente en tolueno, esto precipita del medio e incluso se puede recristalizar para tenerlo puro. ¿Sí? No hay que usar, estos son sólidos, los óxidos de trialquil o triarilfosfonio son muy, muy polares, precipitan de los solventes orgánicos que usamos para prepararlos. Y directamente es una reacción de SN2, ¿sí? Que estoy utilizando fíjense qué interesante, ¿no? Un nucleófilo no cargado para que se pierda un grupo saliente cargado que después va a oficiar de contraión en la sal de fosfonio. ¿Sí? El contraión lo tengo que tener, ¿sí? Si no esto quedaría una molécula cargada, ¿no es cierto? Que, como habíamos comentado, tenemos un oxígeno que al estar en un carbono que está unido a un grupo cargado positivamente, esto es relativamente acídico. No vamos a decir que es un ácido inorgánico, pero esta especie se puede abstraer fácilmente a través de una base. Se puede usar butil-litio como base, es una base muy fuerte, hidruro de sodio, pero estos hiluros los hiluros resultantes que no están estabilizados requieren bases fuertes, que pueden ser butil-litio, pero puede ser una base más fuerte, no tan fuerte, perdón. Entonces, la extracción de una base genérica, que puede ser butil-litio, si usamos butil-litio, obviamente tendríamos que utilizar un solvente no prótico. Fíjense que esto no se hace en el mismo paso de reacción, ¿no? Sal de fosfonio, aislamiento, eventual caracterización y bueno, una vez aislado, la sal de fosfonio y caracterizada correspondientemente, se la somete a un nuevo balón de reacción, a nuevas condiciones y una base para abstraer este protón y dar lo que se llama el iluro correspondiente, o como habitualmente se representan los reactivos de Wittig a través de la especie fosforano. ¿Sí? Esta es una estructura de resonancia, solo tenemos movimiento de electrones, donde el carbono nucleofílico es pero el acercamiento obviamente el fósforo juega un rol muy importante por, por la fuerza que tiene su unión, ¿no es cierto? Entonces, acá le faltan los corchetes, ¿no es cierto?, para representar esta especie, donde la mayor parte de las veces las vamos a representar de esta manera. Entonces, en este caso como iluro, el iluro ataca este carbono electrofílico y el oxígeno va a formar la unión correspondiente, ya vamos a ver con un poquito más de mecanismo, y una vez formado el oxafosfetano, que es el intermediario, esto evoluciona para dar el alqueno correspondiente. Entonces, ¿dónde estaba el alqueno? Tenemos entonces donde estaba el carbonilo, perdón, tenemos el alqueno que viene de este halogenuro de alquilo que se lo convirtió en la sal de fosfonio correspondiente y que por tratamiento de una base relativamente fuerte se formó el iluro o fosforano correspondiente, que es el reactivo de Wittig, y, insisto, donde estaba el oxígeno pasó a formar, a introducirse
grupo metileno correspondiente, que en este caso es un grupo metileno disustituido, ¿no es cierto? Este es la nueva unión carbono-carbono y nuestro residuo. Acá donde estaba el oxígeno tenemos el alqueno correspondiente y como producto, como parte de la reacción, el óxido de trifenilfosfina, que es la fuerza impulsora de la reacción de Wittig por su fuerte unión oxígeno-fósforo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, eso por un lado. A ver si hay las dudas del chat. Sí, lo del grupo, lo que me dicen del grupo carbonilo era una transparencia sobre el reactivo de Grignard. Yo se lo pongo como material adicional que ya vimos en las transparencias de hoy. Pero esa misma transparencia la subo para que no se confundan y ponemos material adicional de la teórica, porque es una sola transparencia. Entonces, eso lo subo. Ok, bueno. Entonces, eso por un lado de la reacción de Wittig. Por un lado ya sabemos de la regioselectividad de la reacción de Wittig, donde está el oxígeno, el metileno. Y esa es la fortaleza, y eso es algo que es muy importante, y no solo porque la reacción de Wittig fue reproducible, sino porque hoy uno habla de la reacción de Wittig, estamos hablando de 70 años más tarde que se desarrolló esta reacción. Si bien, obviamente, la hacemos de una manera mucho mejor, más elaborada, mejorada, pero la parte conceptual es increíble y lo bueno es que obviamente que esta reacción no se sabía que iba a ser tan regioselectiva, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre esto, qué significa regioselectividad en síntesis orgánica y especificidad. Lo que vamos a ver es que muchas veces cuando usamos estos siluros no estabilizados, que la reacción da lugar al alqueno Z cuando tenemos posibilidades de que haya estereoquímica del alqueno resultante. Entonces, no tenemos que confundirnos. Por un lado tenemos donde estaba el aldehído, tenemos el metileno sustituido. Y en este tipo de reactivos de Wittig, como este anterior, ¿no es cierto? Donde esta carga no está dispersa, estos hiluros se llaman no estabilizados porque la carga del hiluro resultante no está dispersa a lo largo de la molécula. ¿Qué es este caso? Entonces, en hiluros no estabilizados, si bien tenemos que esta es la posición del grupo metileno, pero les quería marcar, el alqueno resultante mayoritariamente es Z. ¿Sí? Es difícil explicar el curso de esta reacción, pero hubo numerosas interpretaciones en el mecanismo de la reacción de Wittig y obviamente que vamos a tratar de explicar por qué en los reactivos de Wittig no estabilizados se observa ese tipo de estereoquímica, ¿no? ¿Por qué es el curso de la estereoquímica de esta manera? Bueno, nosotros vimos que para obtener las sales de fosfonio utilizábamos halogenuros de alquilo comunes.
Pero ¿qué pasa con un alfa-aloéster, por ejemplo? Que es una variante de la reacción de Wittig. Nosotros con trifenilfosfina o con una fosfina cualquiera, a través de esta reacción SN2, vamos a tener una sal de fosfonio, obviamente que con el bromuro como contraión, que para abstraer este hidrógeno vamos a usar una base mucho más suave, ya que este hidrógeno va a ser todavía más ácido que el caso de las sales de fosfonio que no tienen la posibilidad de tener este grupo atractor de electrones adicional. Entonces, este hidrógeno, si lo comparo con las sales de fosfonio correspondiente como esta, que proviene de el bromuro en esta posición, entonces esto va a ser más ácido y hace que las condiciones para aislarla, para obtenerla, sean más suaves. Entonces, el hiluro resultante, que vamos a ver que también en este caso se puede considerarlo como un enolato, son menos reactivos y las condiciones hacen que, bueno, que reaccionen más lentamente, que haya otro tipo de interacciones cuando se acercan al grupo carbonilo, y el hecho de que las interacciones sean distintas, la electrónica de la reacción es distinta, entonces el producto resultante es de alta regioselectividad, es decir, donde estaba el grupo metileno, el átomo de oxígeno del carbonilo pase a ser el alqueno de siempre, pero que el alqueno resultante, en este caso un alqueno conjugado por este grupo, sea el alqueno E. Entonces, esta es una reacción muy rica porque por un lado tenemos la regioselectividad para formar el alqueno y que el alqueno resultante puede dar isomerías geométricas, ¿sí? Diastereoisómeros Z, en este caso, o E. Entonces, en el caso de los hiluros estabilizados, vamos a observar que en este caso tenemos estos enolatos que estén bloqueados por este grupo o incluso por grupos alquilos, y otros grupos como la variante de la reacción de Wittig, que es la reacción de Emmons, y los no estabilizados, ¿no es cierto?, que son los que vimos al inicio de la clase, cuando tenemos el grupo alquilo y esta carga no está estabilizada. Pero en todos los casos, la reacción de Wittig sigue siendo altamente regioselectiva. Una evoluciona al alqueno menos estable, el alqueno Z, y el otro evoluciona al alqueno más sustituido está postulado, como vamos a ver, cómo es el ataque, ¿no es cierto? Entonces, el oxafosfetano en general tendería a formar, sobre todo intuitivamente es así, porque la unión oxígeno-fósforo es muy fuerte. Entonces, una vez que se forma, les estoy diciendo esto y ustedes van a encontrar mucho material, sobre todo en libros libros no tan actualizados, que esta especie podría llegar a ser reversible. Incluso van a haber formaciones de betaínas, que fue cuando tenemos la carga todavía no definida, ¿no es cierto? El oxígeno, el fósforo cargado positivamente y el oxígeno negativamente, es decir, sin formación neta de esta unión, que son reversibles y que esa especie podía dar lugar a los reactivos y que había un equilibrio. Pero básicamente van a encontrar en algunos casos con que esta especie es reversible. Bueno, eso no es no es tan así y no está aceptado actualmente.
el mecanismo de formación de la reacción de Wittig es, incluso se pensaba que la adición era así de tipo 2 más 2 paralela, del oxígeno, del carbonilo y del átomo de carbono negativo y del fósforo que se unía al átomo de oxígeno. Ahora se cree y se justifica la estereoquímica que se observa experimentalmente como que eh, el iluro, ¿no es cierto?, se acerca al compuesto carbonílico de manera perpendicular, y que los sustituyentes más grandes de cada uno, tanto del iluro como del compuesto carbonílico, se mantienen alejados, ya que el estado de transición postulado que se forma o que está aceptado actualmente hacen que energéticamente sea más favorable. Guarda que esto es el producto principal. En la reacción de Wittig, en particular las no estabilizadas, se obtienen mezclas de E y Z favorecido el Z, mucho más favorecido el Z, pero esto también se obtiene. O sea que por eso que es tan difícil de justificar este mecanismo de la reacción de Wittig, y por eso hay tanta controversia en lo que respecta al estado de transición que se forma. Entonces, el estado de transición favorecido o energéticamente más favorable es aquel en el cual el grupo que sustituye o que forma parte del reactivo de Wittig está lo más alejado posible, ¿sí? En lugar de estar en esta posición, está acá y se acerca en esta posición, y eso está de acuerdo con el flujo de electrones entre el flujo de electrones del HOMO del iluro y el LUMO del compuesto carbonílico, ¿sí? Entonces, este es el sentido del ataque, este es el intermediario perpendicular propuesto que evoluciona, ¿sí? Ya una vez que esta reacción está que es el máximo, que se forma el estado de transición, la evolución es que, bueno, se aplana, ya no hay, esto deja de ser reversible y coloca a los dos grupos en la misma posición, producto del aplanamiento de este sustituyente. Para aquellos inquietos que quieran ir un poquito más allá, está, si bien es relativamente, o no es, digamos, de los últimos años, pero acá pueden sacarse muchas dudas del mecanismo de la reacción de Wittig, pero bueno, lo que les estamos contando ahora sobran para este curso. Esto es en el caso de los hiluros o reactivos de Wittig no estabilizados. En el caso de los reactivos de Wittig estabilizados, fíjense que nosotros tenemos, hay una gran variedad, y merece citarse este ejemplo, ya que acá tenemos un compuesto carbonílico que forma parte del reactivo de Wittig, ¿no es cierto? Yo puedo formar un reactivo de Wittig con un compuesto carbonílico que reaccione con otro, pero ¿por qué no va a reaccionar consigo mismo? Porque acá tengo una carga negativa adyacente al grupo carbonilo. Entonces, estos reactivos de Wittig existen y conducen a un compuesto carbonílico alfa beta no saturado, donde este compuesto mantiene el grupo carbonilo, porque el que reacciona es que es mucho más electrofílico que el que porta mi reactivo de Wittig, en el cual acá simplemente utilicé una base para abstraer este protón. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos otro tipo de reactivos de Wittig, ¿sí? Mucho más suaves, incluso este hidrógeno
mucho más fácil de abstraer, ya que tenemos estos dos grupos atractores de electrones, que esta es la reacción de Emmons, ¿sí? Y que me da como resultado un compuesto carbonil, un éster alfa-beta no saturado, ¿sí? Mayoritariamente E. Entonces, la aproximación, de acuerdo a la simetría orbital y al flujo de electrones HOMO-LUMO, es similar. Pero ¿qué ocurre? Acá tenemos grupos marcadamente polares, y lo que se observa para los estados de transición de las moléculas que tienen este tipo de grupos atractores de electrones que estabilizan el reactivo de Wittig, es que estén lo más alejados posibles. Entonces, esto es lo que de alguna manera se postula y que justifica la estereoquímica, no de donde va, no la regioquímica, sino la estereoquímica del alqueno resultante en los casos de que haya un alqueno resultante que tenga estereoquímica. En el más simple de los reactivos de Wittig, la estereoquímica no importa porque es un grupo metileno, simplemente. Entonces, este es el estado de transición que se postula para los reactivos de Wittig estabilizados que conducen a este reactivo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que en muchos casos van a ver, esto está mal, ¿no? O es una cosa que no está aceptada ahora, pero durante muchos años lo enseñamos así, ¿no es cierto? Entonces, ahora le mostramos todas las variantes y que en muchos libros van a ver esta forma de equilibrios de oxafosfetanos, que en realidad nosotros lo que proponíamos, o que enseñamos de alguna manera y que sería más propio, es que el equilibrio se formase postulando la formación de las betaínas antes de que se forme la unión oxígeno-fósforo, que es la que es la fuerza impulsora de la reacción de Wittig. Entonces, de esta forma, tenemos entonces la formación del alqueno Z, que no está favorecida, ¿sí? Porque esto se suponía que iba a ser un equilibrio termodinámico que evolucionaba hacia la forma, ¿sí?, en que menos repulsiones había para que se formase este oxafosfetano, que es un intermediario, no es un estado de transición, es una especie postulada. Pero bueno, esto no está aceptado, ¿sí?, este mecanismo postulado previamente. Y bueno, la realidad es que conduce al alqueno más estable, pero es bastante razonable pensar, ya que se forman estos productos y que el acercamiento más apropiado sería perpendicular al carbonilo, y que sería, si uno dibujase los orbitales correspondientes de el donor, el responsable de donar el flujo de electrones, o sea, el HOMO del nucleófilo versus el LUMO del el electrófilo, es dibujar que la aproximación ocurre de esta forma cuando este sería un máximo de estado de transición, ¿no? Que es el máximo de energía, que es un estado de transición. Fíjense, yo era alumno, todavía me acuerdo, cuando le dieron el premio Nobel a Wittig, que ya era un hombre grande, ¿no? Y estos premios, los premios se dan a las personas vivas, por eso que Woodward, que hoy lo nombramos, no recibió el premio Nobel por el flujo, por el postulado de la simetría orbital, sino por sus aportes a la síntesis orgánica, por haber sintetizado estricnina. Y bueno, para terminar con Wittig, es simplemente, si bien este producto es comercial, pero
estos análogos se pueden hacer a través de fosfito de etilo, ¿sí? Y un alfa-aloéster apropiado, ¿sí? Se va a formar esta especie con el fósforo cargado, pero finalmente el ataque, la formación de esta especie de fósforo, que es el equivalente a la de trifenilfosfina, nos da este intermediario de Emmons, pero digamos, es una reacción de Wittig porque la fuerza impulsora finalmente es que acá tenemos un fosfonato, ¿sí? Una unión fósforo-carbono, y el producto que se obtiene final es un fosfato, ya que el ataque sobre este carbono y el oxígeno se lo va a llevar este fósforo, que pasa de fosfito a fosfato. Es decir, acá tenemos esta unión fosfonato, ¿sí? en este intermediario, y la formación de donde estaba el oxígeno, tenemos entonces la nueva unión, en este caso conjugada. Bueno, esto es un poquito más de estas cosas. Este reactivo no deja de ser interesante para ver, bueno, que esto no reacciona consigo mismo, si bien la primera impresión, uno cuando no tiene tanta experiencia dice, pero como hay un compuesto carbonílico en el mismo reactivo de Wittig. Sí, puede ser, pero acá tenemos en el carbono adyacente, tenemos una carga negativa, entonces este carbonilo no es ¿cómo es? No es electrofílico, y este sí lo es. Pero bueno, básicamente, fíjense, acá tenemos una secuencia Wittig estabilizado para dar el alqueno E, Wittig no estabilizada para dar el alqueno Z, pero siempre la posición original del carbonilo se mantiene, que es la gran fortaleza de la reacción de Wittig. Bueno, no sé si queda alguna duda. Tenemos 5 minutos, ¿les parece? Como para introducir este tema, que es como para que lo vayan madurando. Salvo que haya alguna duda, díganme si tienen alguna duda con la reacción de Wittig, pero simplemente que está vinculada con la formación de enoles, ¿no es cierto? Y la tautomería cetoenólica, que también está asociada con la reactividad de los compuestos carbonílicos en esta posición. Nosotros introdujimos, y cuando hablamos de los compuestos carbonílicos, habíamos mencionado la capacidad de ceder hidrógenos al medio, ya que están vecinos a un compuesto carbonílico. Estos hidrógenos son acídicos, a menos que haya factores electrónicos. Esta tautomería cetoenólica está básicamente desplazada al grupo ceto, y dependiendo naturalmente del entorno químico, que pueden ser incluso ciclos que puedan contener a este doble enlace, el equilibrio en la forma ceto está favorecida. En el caso de los aldehídos está un poquito más desplazado hacia la forma enólica, pero son un poquito más ácidos estos hidrógenos, pero en general esta forma ceto es la que está favorecida.
En las cetonas asimétricas se cumple lo mismo que pasa en los alquenos, al tener dos posibilidades de formar los enoles, y en igualdad de condiciones, si controlásemos la pequeña proporción que se forma de enol en estas dos especies, el enol más sustituido es estable y sigue las mismas reglas de hiperconjugación que la formación de alquenos. Hay algunos casos que, bueno, no dejan de ser del entorno del grupo carbonilo, que incluso hay un problema en la guía que lo van a ver pronto. De hecho, que si tengo 2 o 3 minutos más para explicar esto, lo van a ver en la próxima clase. En el caso de la 2,4-pentanodiona, el hecho de tener estos dos grupos y el hecho de que resulte en una conjugación adicional estabilizante, más el enol resultante que tenga capacidad donora y el carbonilo que estaba presente aceptora de unión hidrógeno, esto hace que el porcentaje de enol de uno de los compuestos carbonílicos, que es el equivalente para los dos, hace que esta especie esté desplazada hacia la derecha. Si bien no es total, pero el porcentaje de enol es mayor. Como en todos los casos, para abstraer y formar el grupo carbonílico es necesaria la catálisis. Nosotros vamos a ver que lo introdujimos, pero vamos a ver con medidas este hidrógeno se puede ceder al medio y que obviamente si lo comparamos con alcoholes, esto es mucho menor. El pK de un alcohol es pK de 16, acá estamos hablando de pK de 21 a 23, como vamos a ver a lo largo de esta clase, pero la próxima. Entonces, los hidrógenos alfa a un grupo carbonílico se pueden abstraer con una base apropiada. Si mi base no es lo suficientemente fuerte, va a haber un equilibrio. Entonces, si tengo el ion hidroxilo, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha, pero voy a tener una cantidad tal de este carbanión que tiene dos características, ¿no? Tenemos acá este grupo cargado, o por resonancia, los electrones acá, y que la carga neta la soporte el oxígeno del carbonilo, que es la especie en equilibrio. Puede haber reprotonación original, pero cuando estamos en medio básico, el equilibrio, vamos a ver que lo que conviene es que esté en esta posición, pero puede eventualmente protonarse para dar la forma enol, sobre todo si la concentración de base es suave. Esta forma es la más preponderante y la que vayamos a dibujar preferentemente cuando veamos bien las propiedades de lo que son los enoles. Entonces, este carbanión, que en este caso es intermediario para formar enol, perdón, vamos a ver que la especie más importante en esto es el oxígeno por su capacidad electronegativa para soportar una carga neta. La otra que es la otra forma que es la más importante para que se formen enolatos es la catálisis ácida, que es donde se forman los equilibrios, ¿no es cierto? Una ligera catálisis ácida que siempre, acuérdense, para que esto ocurra,
se tiene que protonar el carbono carbonílico para activar la acidez de este hidrógeno en esta posición cuando estamos en condiciones neutras. Entonces, protonación y el agua que actúa como base, desprotonación de esta especie, obviamente que la otra va a existir, pero esta es la que forma el enol y es la forma en que se obtienen estos productos y la catálisis. Bueno, sobre esto vamos a retomar la próxima clase, porque lo vimos muy por encima, pero aunque sea para que tengan elementos para poder trabajar un poco en la clase de problemas. Sí, esto lo vemos la próxima. Si tienen alguna duda ahora, yo me quedo, así que le puedo contestar dudas vinculadas a la teórica, y si no, seguimos, y bueno, esto se sigue grabando, así que piensen entonces en la reacción de Wittig, en los reactivos de Grignard, que fueron los precursores de todos los compuestos organometálicos, ¿sí? Los organolíticos son mucho más fáciles de obtener, son más reactivos, pero los reactivos de Grignard se siguen usando y hasta se comercializan. Y en muchos casos uno los tiene que hacer de manera fresca, es decir, en el laboratorio mismo, porque pueden tener sus ventajas. La reacción de Wittig es algo, es muy amplio, la cantidad de alternativas a la reacción de Wittig también es muy grande, y van a ver ejemplos muy interesantes también en las reacciones de Wittig, y bueno, por algo es una reacción con nombre y apellido, que bueno, que se lo reconoció a Wittig cuando ya tenía más de 80 años y hacía más de 30 que había desarrollado la reacción, pero creo que muy merecidamente, ya que esta reacción, a partir para la formación de alquenos, no tiene rival ni tiene alternativas. Y también hay extensiones de las reacciones de Wittig para derivados de ácidos carboxílicos, donde el carbono-oxígeno doble enlace pasa a formar un grupo metileno, en el cual el grupo resultante, si es un éster, pasa a ser un enoléter correspondiente, ¿sí? Pero bueno, esas reacciones no las vamos a tratar en el curso de 2. Así que bueno, abierto a preguntas si quieren, y si no, seguimos la próxima clase. Las preguntas me las hacen, si quieren, oralmente o vía chat, como más les guste. Y si no, hasta el jueves.